Un gusto de saludarlos. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que todos estén bien. Estamos aquí para iniciar un nuevo tema. Como ya está anunciado allí en mi página, vamos a hablar acerca de esta fórmula que tiene tres letras un tanto misteriosas, NTS, la fórmula efectiva de la felicidad. Y no es ningún invento, lo vamos a comprobar con la palabra de Dios, como siempre lo hacemos. Así que espero que podamos disfrutar juntos de un nuevo tema y vamos a pedir a Dios que nos acompañe, como siempre lo hacemos, en este estudio que seguramente va a ser de mucho beneficio espiritual para todos. Así que vamos a orar, ¿sí? Querido Señor, gracias por darnos la bendición de estar juntos nuevamente en esta semana. Gracias porque podemos confiar en tus enseñanzas, podemos disfrutarlas y queriendo es también poner en práctica esas orientaciones que encontramos en tu palabra y necesitamos que ahora nos ilumines para poder comprender lo que nos vas a mostrar en ese libro sagrado para nuestro bienestar espiritual y para conocer cuál es la fórmula para ser felices en un mundo angustiado, lleno de dolor, de tristeza, de injusticias. Y bendice a cada uno de los presentes y a quienes irán conectándose. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que estemos entonces dispuestos a avanzar en un nuevo estudio y poder analizar algo que no hemos visto antes, específicamente esta fórmula, ¿no? Hemos hablado últimamente de las bienaventuranzas y tanto las de Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas del monte, aquellas famosas bienaventuranzas, también analizamos las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis, que fue el tema anterior, y como para complementar estos temas que tienen que ver con la felicidad, eh, vamos a hablar de esta fórmula efectiva NTS, sobre cómo experimentar la auténtica felicidad, no la felicidad que conocemos, la felicidad que busca el mundo, pero que termina encontrándola y tiene una duración muy breve. Se termina la felicidad cuando vienen los problemas o cuando ocurre algo o una desgracia y pues esa felicidad es como la paz que el mundo da. Por eso Jesús dijo, les doy mi paz, no como el mundo la da. Una paz diferente. Bueno, esta felicidad que Dios ofrece a través de esta fórmula es una felicidad permanente que nos ayuda a vivir con optimismo aún en medio de todas las dificultades que tengamos que atravesar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las bienaventuranzas? Que la palabra bienaventurado originalmente quiere decir feliz, 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 ¿no? Bueno, hoy vamos a complementar esa idea. Bienvenidos allí a los que están entrando, a Jessy, Teresa, Velati, Teresita Sánchez, Mario, mi querido amigo, qué bueno que estás aquí. Y pues iremos saludando luego a los que se conecten. Espero que la luz esté bien. Sí. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con este tema. Un amigo evangelista, un hombre ya grande, jubilado, me refiero a un querido amigo de muchos años, argentino, pastor Carlos Rando. Tuve la oportunidad de trabajar en una de sus
muchas campañas, ¿no? Como instructor, y fue precisamente allá en Buenos Aires. Y él comenzaba, recuerdo, sus campañas con un tema y que lo anunciaba a través de un lema que decía cómo vivir feliz en un mundo angustiado. Y hablaba obviamente de los males que afectan a los hogares y al mundo. Y luego de dar soluciones, terminaba con imágenes que proyectaba, imágenes alegres, positivas. Y, y entonces una leyenda que decía, con signos de exclamación, felicidad te alcancé, ¿no? Y, y era real eso porque él había dado la fórmula a la gente respecto de cómo ser felices y nadie dudaba de que siguiendo esa fórmula podía alcanzar la felicidad. Y prometía también, este amigo, que después de la serie de conferencias que él daba, los asistentes todos alcanzarían esa felicidad que nunca habían experimentado antes. Em, y él dice que todavía hoy encuentra gente de aquellos tiempos que le comentan a él que están o siguen experimentando esa felicidad que encontraron luego de escuchar esos temas, que habían descubierto el secreto para ser felices cuando escuchaban las exposiciones de este evangelista. Ahora, nos preguntamos ahora cómo es posible alcanzar lo que es o lo que aparenta ser inalcanzable. Se han escrito muchos libros respecto de cómo ser felices. Incluso hay compañías que ofrecen a la gente un bienestar económico muy superior y que de esa manera pueden sentirse felices, ganando mucho dinero, viajando a otros países, teniendo autos eh, nuevos y bueno, tantas cosas. Ustedes habrán escuchado hablar de esas compañías, ¿no?, que ofrecen todo eso. Lo triste del caso es que finalmente son pocos los que se benefician y la mayoría se quedan desilusionados. Y entonces vemos que de alguna manera esa felicidad vana, ¿no? Pues aparentemente es una emoción del momento, de decir que bueno, voy a lograr tener lo que nunca tuve, y se va como, esa ilusión se va como agua entre los dedos, ¿no? No queda nada. Ahora, ¿dónde está el problema? Eh, vamos a analizar la palabra felicidad en esta ocasión, ¿no? Y de esa palabra veremos, la vamos a dividir en tres partes porque tiene tres sílabas, ¿no? Vieron que la palabra felicidad empieza ¿con qué? Empieza con fe, ¿no es cierto? La palabra felicidad empieza con fe. ¿Y qué es fe? Bueno, esto es algo que tenemos que recordar bien. Fe no es simplemente decir, bueno, yo creo que mañana las cosas van a ir mejor. Y a veces no se cumple eso. Y entonces nos damos con la triste realidad de que las cosas no fueron mejor. La fe de la cual habla Dios en su palabra es una fe muy diferente a ese deseo que nosotros expresamos, decir, no, yo creo que las cosas van a mejorar, yo tengo fe de esto, en aquello, y finalmente eh, nos desilusionamos porque no siempre que decimos tener fe en algo, se cumple eso en lo cual tenemos fe. Ahora, la fe que enseña la palabra de Dios es otra cosa. Si ustedes se acuerdan, algunos de los tantos textos que hemos mencionado en el pasado sobre la fe, Romanos 10:17 es uno, donde dice San Pablo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Podríamos agregarle también, porque claro, Pablo le estaba hablando a la gente de su tiempo que no tenía acceso a una Biblia como ahora, de poder leer, entonces todo era por oído, ¿no?
Entonces, hoy podemos decir eh, que la fe viene por el leer, ¿no? No solo el oír, sino leer la palabra de Dios, porque es allí donde yo voy conociendo al autor de la fe. Eh, Eso es fe. Fe es, eh, proviene como resultado de un conocimiento de Dios, un conocimiento diario, ¿no? Cada vez que vamos leyendo la palabra de Dios, más lo conocemos, más fe tenemos en sus promesas. Recuerden que en la Biblia hay más de 3.700 promesas. Ahora, ¿cómo puedo tener fe en que esas promesas se van a cumplir? Bueno, la única manera de poder creer que así va a ser es conocer al autor de la fe. O sea, más conocemos a Dios, más confiamos en Él. Menos lo conocemos, menos confianza tenemos en Él, por más que se hable bonito de Él. Entonces, eso es fe. Y eso es lo que ayuda a que experimentemos la verdadera felicidad, comenzando con fe. Hay algunos ejemplos tremendos en la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos 11:27 se habla de los héroes de la fe. Allí van a encontrar muchos nombres, héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y entre esos nombres se encuentra Moisés. Y creo que todos saben quién fue Moisés, el líder del pueblo de Israel, aquel hombre que creció en un ambiente pagano, idólatra, como fue en Egipto, sin saber él que era un hebreo y que Dios lo iba a llamar para libertar a su pueblo. Y cuando él se dio cuenta de eso, dice allí en Hebreos 11:27 que Moisés por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esa es una frase que llama poderosamente la atención. Se sostuvo como viendo al invisible, es decir, había llegado a tener un conocimiento de Dios tal que eso lo mantuvo firme, sin miedo a que el rey de Egipto lo exterminara, lo matara, porque él tuvo que decirles que él pues ya iba a dejar Egipto y que él no era un egipcio, sino que era un hebreo. Y recuerden que el pueblo hebreo estaba esclavo allí en Egipto. Entonces la vida de Moisés corría riesgo, sin embargo fue expulsado de allí y durante 40 años Dios lo preparó para ser el líder del pueblo de Israel. Pero él, como dice en este pasaje, se sostuvo como viendo al invisible. Y así nos debemos mantener nosotros en medio de los conflictos, ¿no? La fe nos mantiene firmes eh, y no vemos a Dios, pero es como verlo, como dice aquí, como viendo al invisible. Sabemos que Él está presente, sabemos que está a nuestro lado para sostenernos aún en los problemas más duros que tengamos que atravesar. Sostenernos como viendo al invisible. Así fue la experiencia de Moisés. Job, en el capítulo 42 de su libro, versículo 5. Después de todos los dramas que pasó, yo creo que eh, ustedes todos o la mayoría conocen la historia de Job, ¿no? Ese hombre que perdió sus 10 hijos, se le quemó la casa, se enfermó, estuvo a punto de morir. Bueno, terrible lo que pasó a Job, una prueba de fe a la cual Dios lo había sometido para demostrarle a Satanás que Job no amaba a Dios simplemente porque le iba bien y porque era un hombre próspero, sino que él amaba de corazón a Dios porque lo, así lo sentía. Eh, y a pesar de todo lo que perdió, a pesar de caer en la peor desgracia, después de un tiempo, en medio de ese conflicto que él atravesó, llegó a decir, de oídas, le habla a Dios, ¿no? De oídas te había oído, así como muchos alguna vez escucharon de Dios, pero nunca lo conocieron a través de la palabra, ¿no? De su palabra. Y dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y no está hablando ahí de la visión física, ¿no? Porque nadie puede ver a Dios. Mis ojos te ven en el sentido de que la fe es lo que lo llevaba a Job a ver a Dios. O sea, podemos ver a Dios por la fe. Verlo a través de su palabra, verlo a través de sus promesas, verlo a través de las profecías. O sea, esa es la forma en que vemos a Dios. eh,
impregnando toda su palabra. Y de esa manera entonces la fe se acrecienta, porque es como que si yo lo estuviera viendo físicamente, ¿no? Como dice Hebreos 11.1, allí está la definición de lo que es fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No necesitamos ver a Dios para creer que existe, ¿verdad? Simplemente lo aceptamos por fe, porque hay muchísimas evidencias de que Dios existe, sobradas evidencias. Les voy a contar un relato interesante de una niña en la escuela, niña cristiana. Escucha que un compañerito le pregunta a la maestra, levanta la mano y dice, maestra, ¿Dios existe? Vieron que los niños a veces tienen cada ocurrencia, ¿no? Y a él se le ocurrió en ese momento preguntar si Dios existe. Y la maestra le dice, mira Juancito a través de la ventana. Y Juancito se asoma a la ventana, mira. ¿Qué ves? Árboles, ¿qué más? Gente, ¿qué más? Y mira hacia arriba, veo el cielo. Y entonces la maestra le pregunta a Juancito, ¿tú viste a Dios ahí afuera? Y Juancito dice, no maestra, no lo vi. Entonces la maestra dice, pues Juancito, Dios no existe. Y la niña, María, levanta la mano y le dice, maestra, ¿puedo pedirle a Juan, hacerle una, o pedirle algo a Juancito? Sí, cómo no, María. Y le dice, Juancito, mira a la maestra. Y entonces Juancito la miró a la maestra. ¿Tú ves a la maestra? Sí, dice Juancito, la veo, claro, la veo. Ah, ¿tú ves su cerebro? Y Juancito dice, no veo cerebro. Entonces dice María, maestra, usted no tiene cerebro. Con este relato un tanto humorístico, podemos entender de que no necesitamos ver para creer. Y la gente a veces quiere pruebas, ¿no? La mejor prueba es el hecho de que nuestro corazón está latiendo, de que tenemos un techo, que tenemos una familia, que Dios nos trajo a este mundo. Y tantas otras evidencias de un Dios de amor, ¿no? De la forma que nos cuida y nos bendice. En la naturaleza vemos tantas demostraciones del amor de Dios. Pero bueno, hay gente que quiere ver para creer. Entonces, nosotros con esto solucionamos todo. Tenemos fe. Fe en que Dios existe. Fe en que todo lo que Él ha dejado escrito aquí en este libro es verdad y suficiente como para no exigir verlo a Dios para creer en Él. En la palabra felicidad entonces vimos la palabra fe. Ahora vamos a analizar la segunda sílaba. La segunda sílaba está formada por lisi, ¿no es cierto? Fe, lisi. Y terminaremos con la última sílaba después, ¿no es cierto? Felicidad, lisi. ¿Qué nos viene a la mente cuando decimos lisi? Lícito, ¿no? Permitido, bueno, eso es lícito. Deuteronomio 6:24. Allí se nos comenta que cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ellos dijeron lo siguiente: y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Es decir, había una condición para que les fuera bien todos los días, para que ellos sintieran que eran personas felices, que cumplamos con los mandamientos y los estatutos que Dios les había enseñado. Esa era la condición y sigue siendo la condición hoy también. En Deuteronomio 7:14
poco más adelante, allí Dios le dice a su pueblo: bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni mujer estéril, ni en tus ganados. ¿A cambio de qué? De obediencia. Y más adelante, en Deuteronomio 28, 11 al 13, allí dice lo siguiente: y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y entonces viene la promesa que Él enviaría la lluvia a la tierra en su tiempo y bendeciría toda obra de las manos de ellos. Y dice luego: no prestarás, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima y no debajo. Pero ¿con cuál condición? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy. La condición entonces, obediencia, obediencia a los mandamientos. Y esas condiciones, amigos, son las mismas de hoy. Si ustedes recuerdan ese texto de Hebreos 13:8, donde se dice que Jesús o Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Es decir, Dios no ha cambiado, las condiciones son las mismas. A cambio de obediencia viene entonces el premio, la gran bendición de Dios, de ser personas diferentes a las demás, personas que van adelante, están en la cabeza y no en la cola, como dice allí Deuteronomio, sino que ellos van adelante en todas las cosas, son prosperados, son bendecidos, les va bien en todo. ¿Por qué? Porque alcanzan la verdadera felicidad gracias a la obediencia. En Mateo 6:33, texto que alguna vez leímos también, Jesús allí dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, porque anterior a eso Jesús había estado hablando de las cosas materiales, ¿no? De la comida, de la vestimenta, de todo lo que necesitamos para vivir. Y Jesús dice: no se preocupen por todas esas cosas. Y entonces termina diciendo en el verso 33, busquen el reino de Dios y su justicia, es decir, los principios del reino de Dios, las enseñanzas del reino de Dios. Y todas estas cosas, dice Jesús, serán añadidas. Pero para creer que eso va a ser así, tenemos que tener lo que dijimos al principio, esto que se llama fe y que es tan cortito. Y sin embargo, tiene un poder tremendo cuando realmente la vivimos, cuando tenemos verdaderamente fe. Saben que si el pueblo de Israel hubiera sido obediente a Dios, como Él lo pidió desde el momento que los saca de la esclavitud de Egipto, hubiera sido el pueblo más poderoso del mundo, ¿no? Sin embargo, dejó de serlo por causa de que ellos, vez tras vez, volvían a la idolatría, a la desobediencia, protestaban contra Dios cuando estaban en el desierto. Bueno, un pueblo que lamentablemente dejó de ser esa nación que Dios quería que fuese. Bueno, si nosotros hoy, amigos, hiciéramos lo que Dios le pidió a su pueblo allí en el Antiguo Testamento, obediencia a sus hermosos 10 mandamientos, no habría tantos hijos enfermos, no habría tantos hogares quebrantados, hogares con serios conflictos, no habría tantos matrimonios destruidos, no habría tanta angustia económica. Pero por causa de que el ser humano transgredió las leyes de Dios, ¿se acuerdan de Isaías capítulo 24? Allí dice que por causa de la transgresión de la ley de Dios, entonces se enfermaron los altos pueblos de la tierra. El ser humano cayó bajo la desgracia y por supuesto pierde la felicidad por el hecho de no estar viviendo a la altura de los mandamientos de Dios.
El rey Salomón, que escribió el libro de Proverbios y Eclesiastés, él, después de todo lo que comentó allí, de las vanidades del mundo y de la vida, y bueno, todo eso que plantean, especialmente en el libro de Eclesiastés y Proverbios, dos libros muy sabios, se los recomiendo que los lean, van a encontrar consejos tremendos allí. Y, y Salomón al final de Eclesiastés dice en el capítulo 12, versículo 13, el fin de todo discurso es este, dijo él, después de haber filosofado sobre la vida y sobre los problemas de los seres humanos y todo eso, dice, el fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Listo. O sea, Salomón, en otras palabras, resumió eh, toda la vida en dos cosas para alcanzar la felicidad. Temer a Dios, es decir, el temor de la reverencia, del respeto, no el temor del miedo, ¿no? Y guardar sus mandamientos. Esto es el todo del hombre, es decir, para que el hombre sea feliz no necesita más nada, sino poner a Dios en primer lugar, respetarlo, honrarlo, reverenciarlo y guardar sus mandamientos. Eso, dijo el rey Salomón, es el todo del hombre. Y, y cuidado con este punto a donde voy a ir ahora. Allí Salomón no está hablando de los mandamientos que te enseñaron de niños, de niño. Está hablando de los mandamientos de Éxodo 20, que ya hemos analizado en detalle vez pasada. Está hablando de lo que está escrito en la Biblia, porque mucha gente puede decir, yo guardo los mandamientos, pero me va mal. ¿Cuáles guardas? Ahí está el problema. ¿Cuáles? Hay gente que sigue predicando la idolatría y dice que guarda los 10 mandamientos. Es que no le enseñaron los verdaderos mandamientos de Dios, donde se prohíbe en el segundo mandamiento específicamente la adoración o veneración de otros seres. Entonces, cuando Salomón habla de los mandamientos de Dios, cuando Dios habla de sus mandamientos al pueblo de Israel, se está hablando de lo que él escribió con su propio dedo en tablas de piedra en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, ¿no? Los que están escritos aquí en la palabra de Dios. Entonces, debemos saber a qué se refiere Dios para que podamos nosotros alcanzar la felicidad. A lo que está revelado ahí, no a enseñanzas de hombres, no a tradiciones de hombres, no a dogmas humanos, sino a la palabra que Él ha dejado revelada en, en este libro que es la Biblia. Bueno, nos falta ver ahora la última parte de la palabra felicidad. Analizamos fe, analizamos lícito, ¿no? Lo que es bueno, lo que es permitido, es decir, la observancia de sus 10 mandamientos, como primeros requisitos para alcanzar la felicidad. Pero vamos a ir a la última parte, que es la más importante. Pero quiero hacer un alto aquí para saludar a Jesse, a Nora y Daniel, que siempre están allí, a Remo, mi querido amigo, ¿qué tal? Sebastián, mi sobrino, qué lindo que estás ahí. Bueno, y un tocayo, también amigo de muchos años, a Rubén Gómez, y como él dice, felicidad empieza con fe. Y Griselda, mi querida sobrina, qué bueno que estás allí. Hola, Griselda, qué bueno poder ver que estás conectada. Y saludos a toda la familia por allá. Entonces vamos a la última parte de la palabra felicidad, ¿no? Vimos fe, vimos lisi, que es ilícito, y termina, ¿no es cierto?, la palabra con dad. Dad, felicidad. Ahora, ¿por qué las otras palabras las escribí con negro y dad con rojo? Bueno, porque considero que sin esa sílaba final de la palabra no podemos descubrir la fórmula para la verdadera felicidad. Y vamos a detenernos un poquito aquí en ese dad, ¿no? Es la parte más importante. ¿Saben que el dar tiene un gran enemigo? Y ese gran enemigo es el ego. El ego es el yo.
¿m? Eh, y que coincidentemente tiene también tres letras, ego, ¿no? G-I-O. Bueno, es el gran enemigo del dar, porque nacemos en este mundo con la naturaleza egoísta, ¿eh? Ustedes ven que los niños ya manifiestan esa actitud de egoísmo desde muy chiquitos, ¿eh? Cuando están jugando con el hermanito, la hermanita, el amiguito, quieren todo para ellos, que sus juguetes y todo, es decir, tratan de que ellos sean también el centro de atención, porque todos nacemos con esa naturaleza, ¿no? Eh, Pensemos en el Mar Muerto, por ejemplo. Ustedes han visto fotos o videos sobre lo que es el Mar Muerto. Es un mar, bueno, antiguamente allí era un gran valle donde estaban Sodoma y Gomorra, ¿no? Esas dos ciudades tan llenas de pecado que Dios las tuvo que destruir con fuego. Bueno, ese gran lugar, ese gran valle, luego se cubrió con aguas y lo triste del caso es que esa agua no tiene salida hacia el mar o hacia algún río. Por eso el mar muerto tiene una gran concentración de sal y no hay ser vivo que pueda eh, habitar ahí porque pues no hay vida. Es un mar que está muerto, como así como se llama, ¿no? Eh, pues cuando no se da, entonces hay muerte. El ser humano es lo mismo. Hay seres humanos que se parecen al mar muerto. No tienen vida en sí mismos porque no dan, no son generosos, son egoístas, orgullosos. Cuanto menos damos, menos recibimos, ¿no? Eh, y hay una diferencia entre lo que es dar y darse. No sé si ustedes han pensado en eso. Eh, ¿Qué diferencia hay entre dar y darse? ¿No? Bueno, dar algo hacia alguien es una manera de mostrar amor, un regalo, por ejemplo, ¿no? Pero darse es otra cosa. Cuando nos confrontamos con ese darse, ¿no? Esa actitud de darse. Por ejemplo, cuando tienes que perdonar a alguien. Allí no solamente das el perdón, sino que te entregas totalmente como persona y te das, es decir, te sacas de encima algo que está muy pegado, que es el egoísmo y el orgullo, que te lleva a despreciar a esa persona que te ofendió. Entonces, cuando estás perdonando de corazón, no el perdón de la boca para afuera, ¿no? Sino el perdón de corazón, te estás dando, es decir, estás dando parte de tu vida. Estás muriendo a tu ego que te esclaviza y no te deja eh, perdonar de corazón, como Dios quiere que perdonemos, ¿no? Eh, por eso San Juan dice allí al final de la Biblia, uno de los últimos libros, dice que nadie tiene mayor amor que este, el que da su vida por sus amigos. No se refiere dar la vida para salvar físicamente al amigo, sino el darse también en amor, en desligarse de eso que está muy arraigado a nosotros, que se llama egoísmo y que es el causante de tantos problemas entre los seres humanos, ¿no? Hay personas que dicen, yo a este eh, lo perdono, pero no me olvido. Eso no es darse, ¿eh? Eso es dar nada más. Dar de la boca para afuera, perdono, pero en realidad adentro todavía guardo rencor. Entonces eso no es darse. ¿Ven la diferencia entre dar y darse? Entonces nos vamos encaminando hacia la fórmula para ser felices. No puede ser una persona feliz si vive guardando rencor. No puede una persona ser feliz si por causa de su egoísmo, su orgullo, sus ideas propias, no mantiene una buena relación con su prójimo. No puede ser feliz. Vamos a eh, ver entonces esta fórmula en la cual seguramente ustedes están pensando. ¿Qué es eso de NTS, la fórmula para ser feliz? Tiene que ver con el darse. ¿Dónde se encuentra esa fórmula? Bueno, aquí les revelo el secreto. Lucas capítulo 9, versículo 23. Está hablando Jesús aquí. Lucas 9, 23. Ahí dice lo siguiente, y decía a todos, había mucha gente escuchándolo, si alguno quiere venir en pos de mí,
O sea, si alguno quiere ser cristiano, no cristiano de palabra, no cristiano de tradición, no cristiano de simplemente porque los demás lo son, sino aquel que quiere ser un seguidor de corazón, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces él da 3 consejos o 3 pedidos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese, N, tome su cruz, la T, y la S, sígame. ¿Queda claro? NTS. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y saben, hay muchos que quieren seguir a Jesús, pero no quieren negarse a sí mismos, no quieren morir al ego, al yo. Con el poder de Dios, obviamente, solo no podemos. No quieren tomar su cruz. Y ya voy a explicar un poquito qué significa eso. Y por lo tanto, no pueden seguir a Jesús como Él quiere que lo sigamos. Ahora, hay 2 palabras claves allí. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, cada día, y sígame. No, es decir, no está diciendo Jesús, bueno, tome su cruz y sígame, no, tome su cruz cada día. O sea, todos los días tenemos que entregar nuestra vida a Jesús. No podemos decir, bueno, yo ya le entregué mi vida a Jesús el mes pasado y ya voy bien. No, no. Tengo que negarme todos los días porque todos los días tengo el problema interminable con mi ego, con mi orgullo, que me lleva a seguir mis propias ideas, mis propios caminos y no los caminos de Dios. Ahí está el problema. San Pablo, aquel asesino de cristianos, cuando se convirtió, llegó a decir, cada día muero, decía él. O sea, para andar en los caminos de Dios y ser feliz, yo debo morir todos los días. ¿Y de qué manera morir? Bueno, en el sentido de que cada día entregar nuestra vida a Dios, de decirle, Señor, que hoy seas tú el que guíes mis pasos, que hoy seas tú el que me ayudes a hacer todas las cosas, que no prevalezcan mis ideas, que sean tus ideas las que me lleven por el camino correcto. Estar dispuestos a ser acompañados por Él en todo lo que hagamos. Es mantener a Dios en nuestra mente en todo lo que hagamos. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia, es decir, tratar de mantener nuestra mente conectada con la mente de Dios. Pero necesitamos también cada día, porque Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de qué, de esto que muchas veces no nos gusta o no tenemos tiempo o nos parece aburrido, pero esa es la palabra de Dios. Entonces tengo que acostumbrarme a alimentarme de aquello que no me gusta. Es como la comida que alguna vez nos dan y decimos, ah, eso no me gusta. ¿Y la probaste? Así me pasaba a mí, ¿no? Y todavía me pasa. Eh, no, no me gusta, pero ¿la probaste? Bueno, un poquito, pero no me gusta. Pero prueba un poquito más. Y cuando uno prueba más y más y más, termina gustándole lo que pensaba que no le gustaba. Así pasa con la palabra de Dios. Porque en realidad somos seres inclinados hacia lo carnal, ¿no es cierto? Nos gustan las cosas carnales y cuando nos confrontamos con algo que es espiritual, nos choque, decimos, esto no me gusta, es que esa es nuestra naturaleza. Pero cuanto más practicamos, cuanto más leemos, cuanto más educamos la mente, entonces más nos va a ir causando deseos de conocer más a Dios. Es una práctica. Las costumbres se forman así, así como nos hemos acostumbrado a lo malo, ¿por qué no podemos acostumbrarnos a lo bueno? Además, no estamos solos, Dios nos da la fuerza para que tengamos el deseo de comer un poquito de la palabra de Dios cada día. Y de esa manera, entonces, voy aumentando mi fe en Dios, voy conociendo sus caminos, sé por dónde tengo que ir, cómo ir, para qué lado ir, ¿no es cierto? Eh, y por eso entonces nos va bien en todo, porque es Dios que me va guiando, me va diciendo, vete por aquí porque por allá no te va a ir bien. Pero el ser humano insiste en hacer lo que quiere él y no lo que Dios quiere. Y por eso no puede alcanzar la felicidad jamás. Eh, Vamos a ir a otro eh, asunto que tiene que ver con el negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Aparte de lo que ya dijimos. Miren,
negarse a sí mismo significa dejar también aquellas ideas equivocadas que teníamos antes de conocer la palabra de Dios. Porque hay un choque, ¿no? Eh, entre las ideas que nos inculcaron y con lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces decimos, ¿ahora qué hago? Porque yo aprendí cuáles son los 10 mandamientos verdaderos, pero a mí me enseñaron otros. Pues Jesús dice, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo, deja de lado esas ideas que te inculcaron y haz lo que yo te pido. Eso es negarse. Pero para negarse tiene que haber amor también por aquel que nos enseña lo que es correcto. Es aceptar humildemente la palabra de Dios tal como está revelada y dejar de lado los sentimientos aferrados a otras ideas religiosas. Porque cuando uno descubre las verdades de Dios, comienza a experimentar un conflicto y que tiene que ver con sus sentimientos, ¿no? Pero es que yo antes le pedía a fulanito, le pedía a fulanita, y ahora la Biblia me dice que hay un solo mediador y que solo tengo que ir al Padre por medio de Jesús y no por ningún otro ser. ¿Cómo hago yo para desligarme de esa práctica? Debo negarme a mí mismo. Tengo que decirle, Señor, gracias que me enseñaste la verdad y que no me condenaste por estar haciendo algo que es antibíblico. Dios nos ama, aunque estemos cometiendo errores o practicando doctrinas extrañas, Dios nos sigue amando igual. Pero cuando Él nos confronta con su palabra, nos dice, mira, hijo mío, niégate a ti mismo, deja de lado tus sentimientos y haz lo que yo te pido si quieres ser feliz. Entonces la felicidad tiene un premio, un precio, y que es desligarnos de aquello que no está bien. Es dejar que el ego no nos gobierne. Miren, quiero leer 2 Tesalonicenses 2, 10 y 11. Allí se está hablando del gran enemigo de Dios, que tiene sus instrumentos, y dice que él obra de esa manera, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se van a perder muchas personas? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso es clave, amigos. Si no amamos la verdad que está escrita en la palabra de Dios, entonces vamos a amar el error que nos enseñaron. Jesús dijo, no pueden ustedes servir a dos señores, porque a uno amarán y al otro van a rechazar. No existe término medio, no hay neutralidad en las cosas de Dios. O amamos a Dios de todo corazón, o amamos nuestras propias ideas. Por eso dice allí que muchos se van a perder porque no amaron la verdad, se quedaron con el error. Y dice luego algo que es extraño. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios va a enviar entonces la mentira? Si Él quiere que conozcamos la verdad y abracemos la verdad y vivamos la verdad. Es que lo que pasa, que esta es la causa-efecto. Es decir, si yo no acepto la verdad que está aquí revelada, no la verdad de mi iglesia, ni de mi organización, ni la verdad mía, esas verdades no sirven porque son humanas. La verdad tiene que ser sacada de aquí, de este libro, ¿sí? Pero si yo no amo esa verdad que Dios me muestra, entonces no nos queda otro camino que la mentira. Es decir, cuando San Pablo dice Dios les envía eh, un poder engañoso para que crean la mentira, está diciendo que Dios es la causa de que yo termine creyendo en la mentira y no en la verdad. ¿Queda claro? No es que Dios manda la mentira, sino que Él es la causa. Rechazo la verdad, no me queda otro camino que la mentira. No hay término medio. En las cosas de Dios no existe término medio. En las cuestiones humanas puede existir, pero no para Dios. Alguien dijo, aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor, son las personas más felices del mundo. Repito, aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor, son las personas más felices del mundo. Pero otro gran enemigo de la felicidad es el no compromiso.
Muchos dicen, qué lindo, cuántas cosas yo aprendí de acá, qué bueno, qué, qué grandiosas enseñanzas, las profecías. Jesús viene pronto, qué lindo. Ahora, claro que todo eso es lindo, pero ¿estamos dispuestos a comprometernos con el Dios que nos ha revelado todas estas maravillas? ¿Queremos hacer un compromiso con Él de obedecer a lo que Él nos ha pedido? Ese es otro asunto. Y ese es otro gran enemigo de la felicidad, el no compromiso, ¿eh? El no querer hacer lo que Dios manda por el que dirán, o porque no, yo ya vengo con otras enseñanzas, o no porque esto, o no porque aquello. Empezamos a buscar excusas, admiramos, nos asombramos de las enseñanzas de Dios, y claro, las admiramos grandemente, pero ¿de qué sirve si yo no estoy comprometido a vivir de acuerdo a lo que ese Dios me ha dejado revelado en su palabra? Por eso tenemos que evitar caer en el no compromiso. Debemos comprometernos con ese Dios de amor. Eso es negarnos a nosotros mismos, ¿ves? Quien no se compromete no se niega y por lo tanto no puede ser un seguidor de Jesús. Y lo digo esto con amor, amigos, porque es la lucha que ustedes y yo tenemos todos los días, ¿o no? Um, por eso cuando vimos las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis y hablamos de la primera, que está en el capítulo 1, versículo 3, ¿recuerdan lo que allí San Juan dice? Bienaventurado, que ustedes recordarán lo que quiere decir en el original hebreo, feliz, 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 ¿no? Bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de este libro. Allí está entonces el secreto de la felicidad, vivir a la altura de lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra. Porque ese es el manual para ser felices, así de simple. Si tenemos el manual ahí guardadito, lo leemos, pero no guardamos lo que está allí, no ponemos en práctica la fórmula, entonces, ¿cómo podemos ser felices? Bueno, ahora, alguien puede decir, es que a mí me enseñaron de otra manera. Es que no puedo dejar la tradición de mis padres. Ahora, yo les pregunto, ¿a quién amamos más? ¿A nuestros seres amados o a Dios y a Jesús que dio su vida por nosotros? Allí en Mateo capítulo 10, Jesús dijo, el que ama a padre o madre o hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y claro que debemos amar a nuestros seres queridos, claro. Pero por sobre todas las cosas, amar a Dios, que es el resumen de los primeros 4 mandamientos de los 10 que hemos estudiado. Y los 6 restantes son para el amor al prójimo, claro que sí. Pero cuando Dios nos pide que hagamos lo que Él nos pide y no lo que nos enseñaron, allí es donde se ve si realmente lo amamos de corazón o amamos a los seres humanos más que a Dios. Miren, quiero leer, ya para ir terminando, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Allí dice lo siguiente, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que el mensaje, amigos, bíblico, el mensaje de Dios es que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Es decir, Dios no nos condena porque hemos practicado una creencia errónea. Dios nos ama igual. Pasa por alto ese tiempo. Pero, dice, manda a todos los que han conocido, obviamente, su verdad, a todos los hombres a que se arrepientan. Y que digan, Señor, perdóname porque yo era un ignorante y estaba practicando cosas que tú no apruebas. Y entonces, ¿por qué? Dice, porque ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y la justicia se revela en los 10 mandamientos.
Por eso Santiago 2, 10 al 12 dice allí que específicamente el 12, que seremos juzgados por la ley de la libertad, los 10 mandamientos. Ahora, algo más que nos queda todavía y que tiene que ver con el secreto de la felicidad. Y que estábamos terminando de analizar la palabra con la última sílaba, que es dar. ¿Qué dice Proverbios 23, 26? Allí Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y ahí está el gran desafío que Él nos lanza todos los días. Dame, dame, dame tu voluntad, dame tus ideas, dame tus pensamientos. Yo voy a colocar en tu mente nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas creencias, nuevas enseñanzas, cosas que tú no conocías antes. Pero yo tengo que estar dispuesto a darle el corazón y decirle: Señor, aquí está mi mente, cámbiala, porque la verdad que lo que había allá adentro no estaba bien. Entonces, allí está el gran desafío. Darle, dad, felicidad. Tengo que darle a Dios el corazón. Y entonces luego dice el texto: y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, no puedo yo andar en los caminos de Dios, no puedo obedecer sus verdaderos mandamientos y todas sus enseñanzas si no le entrego el corazón. Va a ser imposible. Hay gente que ha leído las Escrituras, ha conocido todas estas verdades que hemos aprendido durante tanto tiempo y siguen estancados en su vida vieja. ¿Por qué? Porque no le han entregado el corazón a Dios. No han experimentado el dar, que es lo que trae finalmente la auténtica felicidad. Isaías 66:2 dice: miraré, dice Dios, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Tiembla, ¿en qué sentido? En el temor del respeto, ¿no? No el del miedo, porque Dios no infunde miedo en su palabra. Su palabra es un constante llamado de amor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un llamado a volvernos a Él, a andar en sus caminos. Un llamado para que experimentemos la auténtica felicidad. Pero recuerden, felicidad termina con dar o dad, ¿no? Y lo que Dios quiere es que le entreguemos nuestro corazón. Ese es el mejor acto de dadivosidad que podemos experimentar. Porque una vez hecho eso, naturalmente nos convertimos en personas también generosas y dadivosas. Una vez entregado el corazón a Dios, Dios hace esos cambios maravillosos que nunca habíamos experimentado antes. El cristiano es un río de agua de vida, que llena de esperanza, de amor y de mensajes alentadores el corazón de tantas personas que lo rodean. Es un continuo dar, es un río de agua de vida. ¿Por qué? Porque Dios es generoso y Dios implanta esa generosidad en el corazón. Entonces, ¿cuándo se puede ser únicamente feliz? Cuando tenemos fe en Dios, porque nos preocupamos por conocerlo. Cuando obedece sus mandamientos, porque es lícito, de felicidad, es lícito hacerlo. Y porque en tercer lugar, nos negamos cada día a seguir nuestras propias ideas y no las ideas de Dios. Y entonces, dice Jesús, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y tomar la cruz significa tener que renunciar a aquellas cosas que nos ataban a la infelicidad. Ser un cristiano con el molde de Cristo no significa perder la felicidad de vivir esclavo de una religión. No, al contrario. Vivir en Cristo es vivir libres. Jesús dijo: y ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La religión verdadera no es esclavitud, no es atadura a principios y normas y dogmas. No. La religión de Cristo es libertad. Es haber alcanzado la verdadera felicidad.
¿Qué está en esa fórmula? NTS. Niégate a ti mismo, toma tu cruz. ¿Mm? Renuncia a aquellas cosas que Dios no le agrada. Y entonces Jesús dice, tú puedes ser un discípulo mío, tú puedes ser un seguidor verdadero. Sígueme. ¿Mm? Bueno, ojalá que este tema nos haya motivado a seguir buscando esa felicidad que solamente se encuentra en Dios y en su palabra. Y con la ayuda de Él, a través de la oración, podemos realmente alcanzar la felicidad dando esos 3 pasos claves que hemos leído eh, de Lucas 9, versículo 23. ¿Creen ustedes que es posible vivir la fórmula de la felicidad? Claro que sí. Millones y millones de personas lo están viviendo. Por lo tanto, eso es garantía total de que ustedes y yo podemos también ser felices, porque así Dios lo prometió. Bueno, antes de terminar, quiero eh, tener algunos pedidos. Aquí Miriam los ha anotado, pedidos de oración. Y dice aquí Rubén, mi tocayo, la fe tiene que ser ejercida y así será eficaz. Jorge Echenique, ¿cómo estás? Un abrazo, qué lindo que estás ahí. Antonieta, bienvenida. Alberto, allí está también. Martín, mi querido sobrino, ¿cómo estás, Martín? Un gusto de que estés aquí. Bueno, Mario dice, quiero orar por mi hijo Juan Pablo que está atravesando un momento difícil. Claro que sí, aquí ya Miriam anotó el pedido. Nuestro querido amigo Ángel, buena pregunta, dice él, ¿a quién amamos más, no? ¿A quién amamos más? Qué buena pregunta. Bueno, Alberto está pidiendo por Socorro, que perdió a su hijo por causa del COVID. Vamos a orar por esta persona, claro que sí. Héctor, hola. Algún día responderán, a ver, algún día responderán preguntas en vivo. Sí, Héctor, esperamos a dedicar pronto un tema, o digamos un tiempo, que en lugar de dar un tema, estaremos contestando a algunas preguntas. Así que si las tienes, las puedes mandar a mi Facebook y anotamos y podemos responder a esas preguntas. Y también aquí Teresa está pidiendo por Ricardo, que será operado del corazón. Vamos a añadir entonces a Ricardo y por su operación. Claro que sí, para que Dios guíe la mano y la sabiduría de los médicos para que esa operación sea un éxito. Bueno, estos son los pedidos que hasta aquí he visto. Si hay alguno que ustedes no han dado a conocer, Dios lo conoce. Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Así que vamos a orar por estos pedidos y para que Dios nos ayude a alcanzar esa fórmula de la felicidad que hemos analizado en esta ocasión. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por tus consejos, por tus enseñanzas, por ser tan claro en tu palabra con tantas orientaciones para que nosotros alcancemos esa felicidad que quizá nunca hemos experimentado. Gracias por esa fórmula que Jesús enseñó. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Ayúdanos para que eso sea una experiencia real en nuestra vida, porque queremos ser felices, aún en momentos difíciles. Tú has prometido que nos vas a mantener con ese sentimiento de saber que tú estás en el control de nuestra vida y que todo lo que hagamos siempre será prosperado por ti y viviremos con seguridad en un mundo donde no hay seguridad, donde hay injusticia, donde hay desgracias, donde hay tristeza y dolor. Gracias por habernos enseñado esta fórmula, ayúdanos a vivirla. Y quiero pedirte en esta hora por el pedido de Santiago, por esta señora que perdió a su hijo por causa del COVID. Rogamos que le des consuelo, le des fortaleza en este momento difícil a Socorro y que
Pongas en ella, Señor, esa esperanza que tenemos todos los cristianos de volver a reunirnos con nuestros seres queridos cuando Jesús regrese. También en Mario está pidiendo por su hijo Juan Pablo, está atravesando un momento difícil. Pedimos que el basista, Señor, lo acompañes con tu poder para que Juan Pablo sea un joven victorioso en medio de esta lucha que está teniendo. Y Teresa pide por la operación de Ricardo, que será muy pronto, esa operación de corazón. Rogamos que le des sabiduría a los médicos y dirijas ese procedimiento para que todo salga bien y Ricardo pueda ser una persona fuerte y saludable. Gracias por habernos acompañado. Bendice a todos los que están aquí presentes, a sus seres amados, y danos en esta noche un buen descanso. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, aquí se me acomodó mi gatito. Le abrieron la puerta y entró. Se llama Ñoqui, es mi gatito siamés, ya cumplió 13 años. Así que, bueno, les mando como siempre un abrazo muy grande, que Dios los bendiga, que la paz de Cristo esté en sus corazones y nos encontramos, si Dios quiere, el viernes, ¿sí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Que Dios nos ayude a vivir esa hermosa fórmula de la verdadera felicidad. Hasta pronto.